Buen día, mis alumnos. Hoy iniciamos la unidad de cinemática, es el estudio del movimiento. Vamos a ponerle mucha atención porque el movimiento es muy variado. Ya vamos a ver la forma en cómo una partícula se mueve y el estudio de ese movimiento es el que nosotros vamos a entender por cinemática. Iniciemos. ¿Qué es la cinemática? Es obvio que es una rama de la física que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos. Lo único que no se consideran las causas, no se estudian las causas, solo el movimiento en sí, ¿verdad? Porque un movimiento puede tener la causa de atracción de la gravedad, también puede ser un impulso que le dé a alguna máquina, etcétera. Entonces la cinemática está limitada al estudio de la trayectoria que sigue un vehículo, una partícula, un cuerpo. Así que si tenemos claro eso, pues vamos a continuar. Y el primer tipo de movimiento que vamos a ver es el rectilíneo uniforme. ¿Qué significa movimiento rectilíneo uniforme? Primeramente es un movimiento que se da a lo largo de una línea recta. Es decir, no hay cambio de dirección. Una línea recta no necesariamente tiene que ser horizontal, puede ser hacia arriba, puede ser hacia atrás, hacia adelante, hacia la derecha, a la izquierda, y siempre va a ser un movimiento rectilíneo. La otra parte es uniforme. ¿A qué se refiere con movimiento rectilíneo uniforme? Eso tiene que ver con la relación de la palabra velocidad. La velocidad es el cambio de posición. El movimiento es un cambio de posición y la velocidad es la relación con respecto al tiempo. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme es aquel que se da cuando la velocidad es constante, no hay cambio de velocidad, ¿verdad? Se va a mantener la velocidad en el trayecto completo, es decir, en toda la trayectoria. Vamos a ver ahorita un recordatorio en la rama de la física, la cinemática, que estudia el movimiento. Ya dijimos sin tomar en cuenta las causas. Los parámetros o elementos básicos son el espacio, que para nosotros es la distancia, el tiempo de recorrido y el móvil o la partícula o el vehículo en el que estemos estudiando. Uno de los principales que inició el estudio del movimiento es Galileo, y él se salió de la Tierra y estudió el movimiento de los planetas. Pero son las mismas leyes básicas que nos rigen. ¿Qué es cinemática? Dijimos que es el estudio del movimiento. Pero ¿qué es movimiento? Es una pregunta importante. Es el cambio de posición. Si yo estoy en una posición A y un tiempo después estoy en una posición B, entonces hay movimiento. A eso le vamos a llamar movimiento. También lo podemos relacionar con la traslación. Si nosotros nos trasladamos de un lugar a otro, eso es movimiento, el cambio de posición. ¿Y qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es aquel movimiento o cambio de posición que se da en línea recta y con velocidad constante, es decir, no hay aceleración. La aceleración es el cambio del movimiento, y cuando no hay cambio de movimiento se considera velocidad constante, velocidad uniforme o movimiento uniforme. En el movimiento nosotros podemos detectar varias situaciones. Una de ellas, y súper importante, es el sistema de referencia. Nosotros nos podemos estar moviendo en una carrera a través de un campo y
nosotros vamos a ver el movimiento y la gente que nos ve va a ver el movimiento también. Pero ¿qué tal si una persona va en un tren larguísimo y se va moviendo en sentido contrario de la velocidad del tren y se va moviendo con la misma velocidad? Una persona que lo vea a uno desde afuera del tren, lo va a ver en movimiento que lleva el tren, pero una persona que esté adentro del tren lo va a ver en movimiento en sentido contrario. Es porque el sistema de referencia es importante para nosotros. La trayectoria también es otra cosa importante. ¿Qué es la trayectoria? Es la línea que sigue el móvil que lleva el movimiento, ¿verdad? Podemos nosotros hacerlo en forma curva o en forma recta. Se dice que la línea recta es la forma más rápida de trasladarse de un punto a otro. Entonces la velocidad la consideramos como una magnitud física, ya vimos que son las magnitudes, y lo que nos representa es la variación de la posición de un objeto, pero en función del tiempo. Es la distancia recorrida por un objeto por la unidad de tiempo. La velocidad está en unidades metros sobre segundo o metros por segundo a la menos 1. Estas son las unidades de la velocidad en el sistema internacional, acordémonos de eso. Hablamos de una velocidad media, que es realmente la que se da más a menudo. La velocidad media es aquella en que se suman todas las velocidades, porque un vehículo, por ejemplo, que vaya hacia San Salvador, va a tener varias velocidades. Cuando inicia, empieza con una velocidad, va acelerando hasta que llega a una aceleración promedio, llega a una subida, disminuye la velocidad, llega a una bajada, aumenta la velocidad, puede aumentarla, puede disminuirla. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sumar todas estas velocidades y dividirlas y sacar un promedio, ¿verdad? Entre el número de porciones en las que lo hemos dividido. Y eso dividido entre el tiempo, y eso nos va a dar lo que nosotros vamos a considerar como la velocidad media. En realidad, cuando se dice un vehículo se tardó 2 horas en llegar de una ciudad A a una ciudad B a una velocidad de 50 kilómetros por hora, lo que nos está diciendo es que tiene una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora. Puede empezar con 10, puede llegar a 80, puede disminuir, pero el promedio era 50. Aquí tenemos la trayectoria. Se considera la trayectoria como el camino que sigue la partícula. Vamos a verificar aquí. Para llegar del punto O al punto XF, el punto de origen, y nosotros queremos llegar al punto final, nosotros podemos hacer un movimiento curvo, una trayectoria curva, ¿verdad? Y esa va a ser nuestra trayectoria, ese recorrido que lleva la línea verde. En cambio, nosotros podemos hacerla más fácil por una línea recta. La línea recta es la trayectoria más corta entre 2 puntos. ¿Pero qué es la trayectoria? Pues es la ruta a seguir, ¿verdad? Esa ruta que se sigue, nosotros la vamos a conocer como trayectoria. Si nosotros venimos y continuamos el movimiento después de haber llegado a XF y regresamos hasta el punto inicial, entonces la ruta va a volver, o la trayectoria va a volver al punto inicial. Eso quiere decir que la traslación que nosotros hemos tenido o el desplazamiento va a ser 0. En el desplazamiento nosotros no vamos a tomar en cuenta la trayectoria, porque nosotros no podemos haber ido de aquí a dar una vuelta por aquí, dar otra vuelta por acá y llegar hasta aquí. Pero siempre la distancia va a ser desde el punto inicial al punto final.
y el desplazamiento va a ser punto final menos punto inicial, no importa las vueltas que haya dado. Pero, ¿cuál es el desplazamiento si volvemos al punto de inicio? El punto va a ser 0, porque al restarlo pues nos va a dar lo mismo, la misma posición inicial. El movimiento rectilíneo uniforme tiene varias características. Ya dijimos, se realiza sobre una línea recta. La velocidad es constante. Esto implica tanto la cantidad y la dirección constante. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad, aceleración o rapidez. La aceleración en el movimiento rectilíneo es nulo, es cero. Aceleración cero. Existen varios tipos de movimientos que nosotros ya hemos mencionado. El primero, el movimiento rectilíneo, que lleva una trayectoria recta. Tenemos el curvilíneo, es una trayectoria no recta, son curvas. Tenemos el movimiento circular, o sea, una partícula que está dando vueltas. Una trayectoria elíptica que hace una elipsis. Y algo que vamos a estudiar nosotros es el movimiento parabólico, o también llamado movimiento de proyectiles. Según la velocidad, nosotros vamos a tener que el movimiento puede ser constante o puede ser variado. Constante cuando la velocidad no cambia y variado cuando hay aceleración y la velocidad va cambiando constantemente. Ya sea que vaya aumentando o que vaya disminuyendo la velocidad. El movimiento rectilíneo uniforme, nosotros lo vamos a ver como el movimiento más sencillo que hay y lo vamos a conocer por una sola fórmula. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo o distancia sobre tiempo. Y eso nosotros podemos despejar el tiempo y lo vamos a trasladar para acá y luego vamos a convertir esto. Entonces nos va a quedar que el tiempo es distancia sobre velocidad. Eso lo podemos ver mejor acá. Si ustedes se recuerdan, esto es algo parecido al de la ley de Ohm, ¿verdad? Donde había resistencia, electricidad y voltaje. Aquí es lo mismo. Esto significa cuando necesitamos los dos de abajo, es distancia, velocidad por tiempo. El tiempo es distancia sobre velocidad y velocidad es distancia sobre tiempo. Hay que acordarse de este triangulito porque nos va a ser de gran utilidad para los problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Estas son algunas fórmulas que les voy a dar para hacer algunos tipos de problemas que se dan muy seguido. Por ejemplo, cuando dos vehículos, dos móviles parten de ciudades distintas y se encuentran en un punto, ¿verdad? Nos preguntan en cuánto tiempo se encuentran o van a chocar o pasan a la par. Nos pueden preguntar a qué distancia de tal ciudad o a qué distancia de la otra. Nos pueden preguntar en qué tiempo se van a encontrar o en qué velocidad van a ir. Bueno, que las velocidades son constantes y vamos a tener esta fórmula. Esta fórmula que nos dice que el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia total que había entre los dos vehículos al inicio sobre la suma de las dos velocidades que llevaban ellos. Eso nos va a ser de gran utilidad, ojalá que lo tomen en cuenta a la hora de resolver una guía de ejercicio. Esta otra muy importante también, que la vamos a conocer nosotros porque son dos vehículos que viajan en la misma dirección, pero con velocidades distintas, ¿verdad? Velocidad 1 y velocidad 2. Y nos pueden preguntar el tiempo en que uno alcanza el otro.
Para ello necesitamos la distancia que existe entre el primer vehículo y el segundo, o por lo menos el tiempo en que partió primero este de acá y luego el tiempo con el que partió el otro. Y podemos hallar los tiempos de diferencia dividiendo la distancia que existía entre ellos al inicio, dividido entre la diferencia de las velocidades. También esto del tiempo de cruce es importante. Por ejemplo, cuando un vehículo entra en un túnel, en un puente, y se tarda tanto tiempo en cruzar, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poder hallar el tiempo de cruce con los siguientes parámetros: la longitud del túnel o del puente más la posición que tenía inicialmente el vehículo en la entrada, dividido entre la velocidad que llevaba. Y que esas son pues fórmulas adicionales que nos dan. En cuanto a las unidades, pues ya vieron que eran metros sobre segundo, pero también lo podemos, con las hojas de conversiones que ustedes manejan, pasarlo de kilómetros por hora a millas por hora, a metros por minuto, o a cualquier tipo de unidad que sea conveniente, ¿verdad? Aquí hay un par de ejemplos de aplicación de las fórmulas que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Dos vehículos que se trasladan con velocidad constante, como se muestra en la gráfica. Uno lleva una velocidad de 2 metros por segundo y el otro lleva 8 metros por segundo, y originalmente están a una distancia de 300 metros. Y nos preguntan en qué tiempo se van a encontrar, ¿verdad? Si parten al mismo tiempo los dos vehículos. Se aplica la fórmula que ya vimos, ¿verdad? Y vamos a tener que tiene un tiempo de 30 segundos. Lo mismo está otro ejemplo con un tren que pasa a través de un túnel. Entonces ya vimos nosotros que para conocer en cuánto tiempo se va a trasladar o cuál es la velocidad, si nos dan el tiempo, entonces de ahí podemos despejarla y lograr resolverlo de buena manera. Esas son aplicaciones que nosotros podemos ir viendo. Resumiendo, el movimiento rectilíneo pues es con velocidad constante. El movimiento en línea recta, los parámetros son la posición, el tiempo y la velocidad. Pero voy a darles un adelantito del próximo movimiento que vamos a ver, que es el uniformemente variado o uniformemente acelerado. La aceleración es cuando una partícula va cambiando su velocidad con respecto al tiempo. Las características principales son que, como su nombre lo dice, movimiento rectilíneo es en línea recta. Su aceleración, su velocidad no es constante, pero su aceleración sí es constante. Es decir, ya tiene aceleración, y eso es una de las cosas que vamos a ver. La ecuación de velocidad y ecuación de desplazamiento. Ya vimos lo que es una aceleración, es el ritmo con el que cambia la velocidad, pero relacionándola con el tiempo. En el sistema internacional, en el MSI, en el sistema internacional es metros sobre segundo son las unidades, ¿verdad? Su fórmula, pues, para encontrar la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre un delta t. Delta t es tiempo final menos tiempo inicial, ¿verdad? Resumiendo, es delta v entre delta t. Velocidad sobre tiempo. En donde hay la aceleración, ve la velocidad, velocidad final, velocidad inicial, tiempo final, tiempo inicial.
Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ir un poco adelantando a estas cosas que vamos a ver en la segunda presentación que voy a hacer dentro de pocos días. Un móvil tiene una velocidad inicial de 6 metros por segundo. En un tiempo de 4 segundos incrementa su velocidad a 30 metros. ¿Cuál es su aceleración? Tenemos velocidad inicial y velocidad final y tenemos el tiempo. Solo es de marcarlas acá, sustituirlas y tenemos una aceleración de 6 metros sobre segundo. Entonces, con eso pues la primera presentación de lo que es el movimiento, lo que es la cinemática. Así que espero que lo hayan entendido. Yo les voy a acompañar esta presentación con la base teórica, ejemplos, ejercicios que van a ir acompañando a esta. Gracias por su atención. Manténganse en su casa.